terminamos la unidad 8 o ya de plano entramos a la unidad 9. En la unidad 8 estábamos hablando de la importancia y funciones de la comisión permanente, obviamente de la Cámara. Entonces, yo creo que voy a retomar un poquito desde aquí. ¿Esto con qué objetivo? Pues evidentemente con el objetivo pues de retomar lo que habíamos, ya de alguna manera visto en la clase anterior. Bueno, la importancia y las funciones de la comisión permanente, obviamente, de la Cámara de Diputados, obviamente. Esto, desde luego, ¿cuál es la importancia de la comisión permanente? Como lo había referido, se fundamenta en el Poder Legislativo, ya que su función cuando ninguna de las dos cámaras, diputados y legisladores, se encuentra en sesiones. Esta comisión permanente, valga la expresión, siempre está, cumple las funciones que está facultado. ¿Para qué? Pues para intervenir con lo establecido, lo que es el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿vale? Bueno, hablamos un poquito de cómo venía esto, pues esto fue a raíz de la Constitución de Cádiz, como lo recordamos en las primera o segunda clase, o en las primeras clases. ¿De dónde venía esto? Pues bueno, evidentemente nuestra Constitución, al ser un país prácticamente nuevo, tomamos un poquito de lo que es la independencia de México, 1810, México independiente ya como tal, 1821, no teníamos Constitución, agarramos la de 1824 como base. Si ustedes recordarán, pues de dónde obtuvimos esto. Bueno, pues fue un poquito de la Constitución de España y también un poquito de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, si recordarán ustedes, hablamos un poquito del constitucionalismo y entonces, ¿qué obtuvimos? Una parte de España y una parte de Estados Unidos. Esto con el tema de la independencia de Estados Unidos. Recordarán que hablamos un poquito de las 13 colonias, ¿vale? Bueno, ¿cuál era el objetivo de esto? Pues estaba la idea, ¿cuál era? Pues, valga la expresión, era legislar y temas importantes de la nación, como es en este caso, pues el ir y venir propio en el mundo pues no podremos ir aún hasta ese momento en el mundo político de la nación, pero sí lo podemos dar como en el mundo jurídico, que pues desde ahí ya hablábamos propiamente de los orígenes de nuestra Constitución, ¿vale? Entonces, las facultades de la Comisión Permanente, como lo referí, son atribuciones que obviamente el artículo 78 nos refiere, que es prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos que tenga que utilizar. Esto en términos de lo que establece el artículo 76 constitucional. Desde luego, también recibir en su caso la protesta del presidente de la República. En esta semana, ¿qué fue lo que vimos? En el nuevo presidente, en este caso la presidente de México. Evidentemente esto, pues, ¿dónde está plasmado? En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y desde luego que esto es un acto realmente solemne, no vamos a poner el nombre de la persona, sino en la figura. En ese sentido, como mexicanos, ¿qué hacemos? Respetamos la figura del presidente. Insisto, no solamente es que sea un hombre, una mujer o cualquier persona, personaje político. ¿Por qué? Porque es la persona que nos va a representar a nosotros como mexicanos en el extranjero. Entonces, son bueno, saben ustedes, también son parte de sus facultades. Una de sus facultades también que tiene es resolver asuntos de su competencia durante todo el receso que haya dentro del Congreso de la Unión, las iniciativas de ley, las derogaciones, modificaciones, y desde luego también tenemos que observar los proyectos o decretos que sean enviados al Ejecutivo y propicien, y estas deben ser proposiciones dirigidas a las cámaras, diputados o senadores, según sea el caso, y desde luego también se van a tornar en dictámenes de las cámaras. Esta semana, como ustedes saben, hay reforma del Poder Judicial, entonces esto es lo que se turnó un dictamen de las comisiones, que si bien es cierto ya fue aprobada, pero también por ahí alguien interpuso la revisión por parte del Poder Judicial, para que con el objetivo de echar atrás lo que es propiamente la reforma de la Constitución, en este caso la reforma al Poder Judicial. Y también otra de sus facultades es acordar la propuesta del Ejecutivo en la convocatoria de los congresos de una sola de las cámaras, ya sea diputados o de senadores, esto en las sesiones extraordinarias. Y como lo mencioné
de un principio, para que esto pueda valer o ser o funcionar, debe de haber el voto de las dos terceras partes, ¿vale? También dentro de sus facultades habíamos referido que era otorgar su ratificación o designación del Procurador General de la República. O bueno, nuestra Constitución aún lo maneja como procurador, obviamente es el fiscal general de la República. Entonces, esto va a ser sometido a propiamente a lo que se determine el titular del Ejecutivo Federal y también se da las licencias para la ausencia del presidente de la República. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tipo de ausencias? Bueno, hay varios tipos de ausencias, ya sea por licencia médica, que ha pasado, si ustedes recordan, por ahí en el sexenio de Fox, él usó una licencia, ¿por qué? Porque lo operaron hace un par de años, 2 años más o menos, bueno, perdón, el presidente de la República que salió en este sexenio, pues tuvo ahí un pequeño problema, una cardiopatía, entonces también le otorgaron una pequeña licencia, ¿vale? También dan licencias para ver quién es bueno, dice ahí procurador, pero en realidad es un fiscal general de la República. Si ustedes recordarán, el año pasado, a finales del 2023, fiscal general de la República, en este caso Gertz Manero, pues tuvo una licencia con el objetivo de atender su salud médica. Entonces, quien tomó cargo de esta Fiscalía General de la República fue el encargado de atender los asuntos momentáneamente, pues lo fue el licenciado Adán Augusto, entonces también fue parte de las facultades que tiene el Congreso, ¿vale? Otra de las facultades que tiene es igual, resolver sobre las autoridades, perdón, sobre las solicitudes de las licencias también por parte de los legisladores, ¿vale? Si ustedes han escuchado, en algún momento hay ciertos senadores con licencia, pues bueno, entonces, o ciertos legisladores, obviamente, este es el tema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos son en uso de sus facultades y atribuciones. Y también dentro de sus facultades también tiene la de ratificación, que pues obviamente en la comisión permanente eh, eh, la misma constitución les otorga su ratificación de designar al procurador, al fiscal general de la República, incluso como lo referí, darle una licencia, ya sea por cuestión médica, es entendible en este tema. La fiscalía no puede quedar sin una persona que esté a cargo, pudiendo ser de la misma fiscalía o, en su caso, alguien que proponga la misma comisión. Y otra de las comisiones o bueno, otras facultades que tiene propiamente es hacer el nombramiento de presidentes en las embajadas, así como en los cónsules, obviamente de cada país. Recordemos que México tiene embajadas en diversos países, consulados también, y pues propiamente también sus facultades que tiene es poner a los empleados de la Secretaría de Hacienda, en este caso como es la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene a su cargo lo que es la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, pues por parte del Ejecutivo Federal, pues entendemos que ellos son las personas que ponen en este caso, los nombramientos. También otro de los nombramientos que tiene es y será el jefe supremo del Ejército Nacional, en este caso, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada de México también, y pues obviamente de acuerdo a la legislación o el reglamento que dispongan cada una de estas, es decir, cada uno tiene una ley interna para designar quién va a ser bueno, en este caso el jefe supremo, en este caso el encargado o el jefe superior de estas fuerzas, es decir, del ejército. Para saberlo, pues tendríamos que aventarnos un clavado ahí a cada una de las normativas. Y también tenemos las facultades relativas de lo que es el presidente de la República, que en este caso es una comisión permanente que le atribuye expresamente lo que es la Constitución, es decir, ya la misma Constitución nos establece qué es lo que va a hacer. En este caso, pues recibir en su caso la protesta del presidente de la República, como insisto, pasó la semana pasada, conceder licencia hasta por 70 días naturales al presidente de la República. Insisto, esto es más que nada por temas de salud. Hay veces que el mismo presidente, por hacer alguna gira, bueno, no gira, ¿verdad? Por cuestiones diplomáticas, tiene que ausentarse del país. ¿Por qué? Porque nos va a representar ante otro país. En ese sentido, pues también se le otorga cierta licencia. Hay veces, ha sucedido,
que hay licencias que se le dan por cierto número de días. Sin embargo, por el propio trabajo que se tiene que hacer, pues la licencia se puede extender 1 o 2 días más o según el tiempo que se considere necesario. Evidentemente, estas licencias, insisto, la da la comisión, ¿vale? También nos da las facultades del uso de la Guardia Nacional y la Guardia Nacional en la Comisión Permanente nos da las atribuciones expresamente que le confiere la Constitución y también presta su servicio, bueno, mejor dicho, eh, presta el consentimiento a la Guardia Nacional para que sea lo relativo a lo que establece el artículo 76, que es el que hemos estado, o les he estado hablando un poco de ellos. ¿Por qué? Porque vas a dar el consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de una Guardia Nacional y, desde luego, pues va a tener las fuerzas necesarias o el estado de fuerza para cuidar, en este caso, la soberanía del país. Esto generalmente lo vamos a ver en épocas bélicas, gracias a Dios no nos ha tocado, es decir, no, México no ha estado en conflicto o en guerra con otro país, eso es muy, muy, muy bueno, porque pues realmente otros países ven a México como un país más sociocomercial, más amigable, es decir, tranquilo en ese sentido, no nos ven como una potencia eh, digámoslo así, no nos ven como un país que atentemos con otras naciones, pero bueno, a final de cuentas, como ustedes saben, lo hemos visto cada 16 de septiembre, pues tenemos lo que es el desfile militar, es decir, sí da un estado de fuerza, y ustedes han visto o si han puesto atención, cuando hay desfiles, pues ahí nos dicen y les indican cuál es el estado de fuerza con los que cuenta el país, y pues obviamente ahí vemos cómo está compuesto nuestro ejército, ¿verdad? Ahora bien, aquí viene lo bueno. Obviamente también hay facultades para hacer un proceso legislativo. Esto es donde lo encontramos en el artículo 72, ya que todo proyecto de ley, decreto, modificación, derogación, y de estos tenga una resolución, desde luego que no será exclusiva a alguna de las cámaras, ya que estas se van a discutir sucesivamente en ambas y observando lo que la misma ley del Congreso establece y también lo que establece los reglamentos respectivos sobre la forma, los intervalos, el modo de procedencia, la discusión de una nueva ley, un decreto como lo referí, y obviamente de esto va a haber una votación. La votación, como también se los dije, debe de haber las 2/3 partes para que ésta sea aprobada. Es lógico porque cuando hay mayoría de votos, pues obviamente entendemos que están a favor. Entonces, hasta que más 2/3 partes tengamos el quórum, ¿con qué objetivo? Pues votar. Bueno, votan lo que es una ley, pues ese es el objetivo, ¿vale? Una vez que se aprueba un proyecto, la Cámara de Origen pasa para su discusión a la otra Cámara, es decir, de la de senadores, puede pasar a la de diputados, como lo referí. ¿Para qué? Pues para una discusión. Y esta, en caso de que sí se apruebe, se remitirá al Ejecutivo, quien lo va a tener en observancia y lo va a hacer público inmediatamente, ¿vale? ¿Qué le estoy dando a entender a esto? Que no solamente una cámara va a ser ley o es exclusiva o facultad de una o de otra. Hay leyes que son de origen de una Cámara de Diputados y otra por parte de la Cámara de Senadores, ¿vale? Si ustedes recordarán, en las primeras sesiones les referí cuáles son las funciones de un diputado, de un senador, y qué es lo que representa cada uno, o por qué están ahí en esos curules, como lo decimos, ¿vale? Una vez que se haya sido aprobado por parte del Poder Ejecutivo cualquier proyecto, pues, insisto, se va a tener que publicar. En caso de que no, pues va a ser devuelto con observaciones. Cuando digo va a ser devuelto para las observaciones, a la Cámara que dio su origen, ya sea diputados o senadores, estos van a tener 30 días naturales para su recepción. Una vez que vence este plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días más para promulgar, publicar, derogar una ley o un decreto. Y desde luego, cuando esté transcurrido este plazo, pues también va a tener, o mejor dicho, este segundo plazo. Recordemos que el primero fue de 30 días y el segundo fue de 10 días. El decreto o ley será considerado promulgado y el presidente de la Cámara de Origen, dentro de los 10 días naturales siguientes, es decir, ya tenemos
pues ya tendríamos ahí 50 días, primero 30, luego 10 y luego 10. Se va a hacer público en donde, pues obviamente lo va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Recordemos que este es ahora sí que valga como la expresión como su nombre lo dice, el Diario Oficial de la Federación, donde aquí se van a publicar pues todas las iniciativas de ley, decretos, derogaciones incluso, y pues desde luego también hay plazos para que esta ley pues ya entre en vigor dentro del Congreso, dentro, bueno, pues a favor de los mexicanos, porque es a final de cuentas cuál es el objetivo, el orden social de nuestra vida nacional. Y la comisión permanente, pues es la que va a hacer ya como tal la publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Vale? Entonces, como lo he referido, sí tiene sus facultades cada una de ellas. Ya hemos hablado que es cómo se va a hacer el- la publicación de las leyes. Cabe destacar que hay veces que de acuerdo de las cámaras de origen, pues la mandan a la otra cámara, por eso podemos decir senador o diputado. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo es realmente que modifique, cambie alguna parte que consideren ellos que no está bien o en su defecto tienen que entrar a discusión y sustentar por qué consideran que su proyecto sí está bien. Entonces, recapitulando, pueden ellos también hacer modificaciones, ¿sí? En los 30 días, que obviamente son 30 días naturales, posteriormente tienen otros 10 días y pasados estos 10 días, ahora sí que el segundo plazo, ya está el tercer plazo, es decir, ya casi a los 50 días, puede ser ya que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Comisión Permanente, obviamente del Congreso. ¿Vale? El proyecto de ley o decreto desechado, ya sea en su parte general o alguna parte conducente, pues obviamente va a ser devuelto con sus observaciones a la Cámara que dio origen. Es decir, si la de origen fuera de senadores, se la puede mandar a la de diputados, esos pueden cambiarla, o al revés, la de diputados se la puede mandar a la de senadores. Por eso es que en este caso no se habla específicamente de qué cámara, diputados, senadores, sino que se habla de una cámara de origen, ¿vale? Entonces, cuando les toque ver por ahí cuál es la cámara de origen, pues vamos a entender que es aquella que dio origen, valga la expresión, a una nueva ley. ¿Para qué? Para ser discutida o en su caso aprobada, modificada y debe de ser derogada, según sea el caso, obviamente. Pero, insisto, cada una de sus propuestas, pues va a ir aparejado con una observación. Esta observación, pues la tienen que acatar la cámara de origen o en su caso sustentar el por qué consideran o no consideran que debe de ir pues bueno, valga la expresión, la observancia. ¿Vale? Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado, ya sea en su totalidad, la Cámara de Revisión volverá a la de su origen con las observaciones que aquella hubiera hecho. Es lo que les refería hace un momento. Una vez que se ha examinado de nuevo el proyecto y este fuera aprobado por la mayoría absoluta en los miembros, pues este ya se va a volver a la Cámara que lo desechó y lo cual se lo va a volver a tomar en consideración. ¿Con qué objetivo? Pues ya con el objetivo de que esto se apruebe por la mayoría y pasará obviamente al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del artículo 76, el cual es, pues obviamente, ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, cuando los proyectos de ley fuesen desechados por una parte o modificados o incluso, como lo referí, pueden ser adicionados por la Cámara Revisora, volverá a entrar a una nueva discusión a la Cámara de Origen, referí. ¿Con qué objetivo? Pues para ver si únicamente fue desechado o puede ser reformado o puede ser adherido las partes que le fueron señaladas. Quizás puede ser por alguna violación de un derecho humano, puede ser porque no es acorde a nuestra vida nacional. Sin embargo, obviamente la Cámara Revisora se va a mandar a la Cámara de Origen para que lo tome en consideración. Puede ser que el proyecto, ya con la revisión, se le tenga que hacer nuevas modificaciones o en su caso sustentar el por qué consideran que la Cámara Revisora, no vamos a poner el nombre, diputado o senador, sino es la revisora y la de origen, tienen o no tienen la razón de su desechamiento o derogación o modificación
Entonces, en ese sentido, creo que no hay mucha duda ahí. Y todo proyecto de ley o decreto que fue desechado por la Cámara de Origen no podrá volver a presentarse en la sesión de ese mismo año, ¿vale? Entonces, cada proyecto que se sesiona en este año no se volverá a presentar hasta el siguiente año. ¿Por qué? Porque ya fue discutido, ya se entiende que ya fue materia de, valga la expresión, de una litis entre ambas. Entonces, en ese sentido, no podríamos hablar de que va a poder ser aceptada en ese mismo año, incluso por el tiempo, como lo referí, hay un periodo ordinario, un periodo extraordinario, pues por eso, en ese sentido, no podría tomarse en consideración de nueva cuenta, sino hasta el siguiente año, como lo referí, cuando sesionen las cámaras, ¿vale? Ahora bien, la formación de las leyes o decretos pueden comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, insisto, diputados o senadores, y obviamente estos pues versarán sobre sus contribuciones propias de cada uno de ellos. También se puede dentro de las discusiones tener bueno, les pueden dar el trato de lo que es las tropas, el reclutamiento de nuevas tropas militares, y obviamente se va a tener que discutir primero en la Cámara de Diputados y los iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente, pues obviamente en la Cámara que la presentó, a menos que transcurra más de un mes, que es de la comisión dictaminadora, en este caso una revisora, sin que éste rinda su dictamen, pues en este caso el proyecto o decreto de ley puede presentarse y discutirse en la otra cámara, ¿vale? Hay veces, no es muy común, pero puede suceder, permítame. No es común, pero puede suceder que una cámara de origen envíe una iniciativa, un decreto. Sin embargo, también puede suceder que estos mismos, pues no, de alguna manera, este, pues dicen por ahí, lo dejan en el cajón, pero no, siempre, no ha pasado. Entonces, pero digo, no dudo que en algún momento pase, pues se tenga que regresar a la cámara de origen para que haga sus modificaciones. ¿Vale? Y las facultades para conceder licencia a determinados legisladores, pues esto lo encontramos en el artículo 78 y pues se puede conceder una licencia hasta por 60 días naturales al presidente de la República. Obviamente estos 60 días pueden ser de nueva cuenta prorrogables y también se les concede resolver sobre las solicitudes de licencia que sean presentadas también por parte de los legisladores. Creo que hasta este momento lo que es propiamente la importancia y funciones de las cámaras, no hay mayor cuestionamiento, mayor duda. Sin embargo, si tienen alguna duda, bueno, pues con todo gusto la podemos revisar. Yo tengo una duda, profesor. Yo, Sí, Paulina. dígame. Sí, le escucho, Estaba dígame. viendo que dice que no pueden trasladarse ni ser sede en ningún otro lugar más que en la Cámara de Diputados. ¿Es correcto? Sí, así es, Y pero cuando hay algo extraordinario, así que digan, es que bloquearon, cerraron y tienen que buscar otra sesión o algo ay, así. fíjese que eso pasó. Fíjese que usted recordará, y lo dije en la sesión, hace 3 sesiones antes de la reforma del Poder Judicial, yo les referí que pues tenía que ser dentro de la Cámara lo que es la reforma al Poder Judicial. Si ustedes recuerdan, vieron por ahí que habían cerrado, pues ahora sí que las inmediaciones del Congreso de la Unión, incluso hasta ya personas que viven por ahí, vecinos de la zona y vendedores, pues ya querían que los que cerraron, valga la expresión, los que hicieron plantón, pues se retiraran porque ya les estaba afectando a su vida cotidiana y en este caso los vendedores al comercio. Pero bueno, regresando al tema. De una manera extraordinaria, sí se podía sesionar en otro lugar, pero lo tienes que justificar. ¿Cuáles son las formas de justificarlo? Pues que había un conflicto bélico. En el caso de que estamos aquí, no había un conflicto bélico. Si usted se da cuenta, simplemente fue un plantón e impidieron el ingreso o el acceso y también el egreso. Sin embargo, la reforma del Poder Judicial lo hicieron en otra sede o en otro lugar. Entonces, yo creo que por ahí se pueden ir por la falta de formalismo en este sentido. Pero sí, sí suele suceder, ¿eh?
Gracias. No, 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 no es de que. Bueno, esto fue lo que es la unidad 8. Estoy viendo que el temario es muy largo. Honestamente, no, no, no es tan fácil desmenuzar 18 unidades. No, 20. Entonces, voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido, más dinámico, para que más o menos se entienda. Sin embargo, yo creo que voy a solicitarle, como lo he solicitado ya en diversas ocasiones, al mismo instituto que nos habiliten y desde luego con anuencia de ustedes, nos habiliten un miércoles para que podamos avanzar unas 2 o 3 unidades, los que más se pueda, y concluir bien el tema, ¿vale? Entonces, muy seguramente, pues ya recibirán a través de su WhatsApp un mensajito para que nos pongamos de acuerdo. Lo más seguro va a ser el miércoles. Lo digo el miércoles, ¿por qué? Porque bueno, yo trabajo en la fiscalía, como los referí. Los miércoles, es el único día que más o menos salgo temprano, generalmente salgo a las 9, pero en lo que llego a trasladarme, pues es el día que más rápido puedo llegar porque por cuestiones de la fiscalía nos tenemos que desalojar ahora sí que valga la expresión, el inmueble a las 9 de la noche, bueno, antes de las 9, porque sanitizan el edificio. Entonces es lo que estaba viendo que, digo, a mí se me hace más fácil miércoles. El horario, pues obviamente en la noche. ¿Por qué? Porque creo que todos ya están en su casita, en su domicilio. Y es más cómodo ya de noche que en el día, ¿verdad? Bueno, vamos a las facultades legislativas del Congreso de la Unión y el proceso legislativo federal. Igual, si tienen alguna duda, con todo gusto, me pueden interrumpir. Bueno, el derecho de iniciativa de ley, esto es de acuerdo a lo que estableció el artículo 71 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Esto en el artículo 71, pues obviamente hay decretos y esto, ¿quién los compete? Pues al presidente de la República, en este caso, la reforma al Poder Judicial, a la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. Como ustedes han visto, hay decretos, hay nuevas derogaciones, hay nuevas adiciones a las mismas leyes que ya están, o incluso ellos mismos pueden proponer una u otra, como lo referí hace un momento, la Cámara Alta, la Cámara Baja, en este caso la Cámara que propone, o la Cámara Revisora, ¿vale? Y también es evidente que le compete a los legisladores de los estados. Como ustedes les dije hace unos días, bueno, en las sesiones anteriores, pues cada estado de la República pues está representado por senadores, diputados. Obviamente también tenemos, ahora aquí ya viene la parte más interesante, los legisladores. Cada estado de la República también tiene sus legisladores, ¿vale? Entonces, en teoría, son las personas que pues, si vamos a hablar de una legislación, pues vamos a hablar que son las personas que sí tienen, de alguna manera, eh, un nivel académico aceptable. ¿Por qué? Porque pues entendemos que van a ser los que van a legislar, ¿vale? Eso sin meternos más allá de otras materias, sin embargo, pues es la vida propia de cada estado de la República. ¿Por qué? Porque ellos van a atender, ahora sí que lo que pasa las necesidades que pasan en Estado de México, Ciudad de México, pues puede ser que no sean las mismas que estén en Sonora, que estén en el sur del país. Entonces, esas son las funciones de los legisladores, ¿vale? Bueno, decía yo que las iniciativas presentadas por el presidente de la República en las legislaturas de los estados o por las diputaciones de estos mismos pasará desde luego a una comisión. Lo referí también, las presentan en los de cámaras de diputados o en las de los senadores y desde luego también a través del Congreso va a dar los lineamientos para ver si o no puede una ley modificarse o aprobarse. Y la clasificación de las facultades del Congreso de la Unión las vamos a encontrar en el artículo 73. Ahora, ¿cuáles son sus facultades? Bueno, admitir nuevos estados de la República Federal. Si ustedes recuerdan, en la clase 1 o 2 les había hecho la referencia de este tema. Puede ser, supongamos, que digamos vamos a ver, el estado de México colinda con Michoacán y entre ellos quisieran hacer un nuevo estado, pues obviamente tiene que haber un consenso, obviamente, de población también,
y puede ser que entre a que ellos quieran ser parte, o mejor dicho, ser un nuevo estado independiente. Hace la clase uno también les dije, si ustedes ven el mapa de la República Mexicana de 1824, 1900 y a lo largo de todo pues esto, ahora sí que la vida nacional, pues nos damos cuenta cómo ha modificado propiamente el país. Incluso hay estados de la República que pues ya no existen y otros estados de la República que se hicieron más grandes y otros más chiquitos. Uno de ellos, el estado, por ejemplo, en su momento existió Valladolid, que era un estado de la República. Sin embargo, pues ya este mismo estado pues no existe, muchos no, pues, ni lo recuerdan como tal. También se pueden generar nuevos municipios, era lo que yo les referí también. Y también hay otra parte importante. Supongamos que un estado, un país, perdón, quisiera adherirse a México, es decir, como un estado, no como país. ¿Por qué? Porque el país es México y quedaría subordinado como estado. Supongamos, como en algún momento pudo haber sucedido, pero no sucedió, que Guatemala quisiera ser parte de México, pues esto también le compete a las facultades del Congreso y obviamente hay una discusión y una aprobación, ¿vale? Insisto, también se pueden formar nuevos estados dentro de los límites, obviamente, que es necesario, no es nomás de que ellos quieran, ¿verdad? También hay ciertos requisitos. Y pues las fracciones o fracciones que pidan elegirse a los estados, cuente con una población de por lo menos 120,000 habitantes por lo menos, ¿vale? Que se compruebe ante el Congreso que tienen elementos bastantes para promover su existencia política, que sean oídas las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate, sobre la convivencia, o mejor dicho, sobre la conveniencia o inconveniencia para que se erija un nuevo estado y quedando obligados a dar un informe dentro de 6 meses contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva. Es decir, se hace un planteamiento formal y tienen hasta 6 meses para que estos digan si hay un inconveniente o un conveniente, valga la expresión, ambas dos, con el objetivo de ver si se puede o no se puede hacer un nuevo estado. Y de igualmente se tiene que oír al Ejecutivo de la Federación, el cual pues tiene que enviar un informe dentro de los 7 días contados de la fecha en que se les ha pedido, es decir, ya formalmente, y que se ha votado la elección de un nuevo estado por 2/3 partes de los diputados y senadores que van a estar presentes en las respectivas cámaras y de las resoluciones del Congreso que sea ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados y pues obviamente va a haber un previo examen, pues obviamente vamos a analizar de qué es lo que pide en este caso un nuevo estado y obviamente que haya un consentimiento de las legislaturas de los estados de este caso que pues en cuyo territorio se trata, es decir, el nuevo estado que pretenden formarse. Esto les digo de manera personal, no digo, no estoy tan grande, ¿verdad? Pero no me ha tocado verlo en mi vida cotidiana que se haya querido hacer un nuevo estado. Lo que sí me tocó alguna vez ver cuando yo era un poco más, pues más joven, que el estado de Nuevo León, decían ellos que son los que más ingresan dinero al país y de alguna manera ellos se querían prácticamente independizar, ¿verdad? Cosa que pues no pasó, digo, Nuevo León sigue siendo parte de México como tal, pero pues no sé si ustedes han escuchado de algún estado de la República o algún proyecto que se quiera formar algún nuevo estado de la República. En su momento, alguna vez escuché de Baja California y de Yucatán, así como que muy somero, así se empezaban a oír como que rumores, porque querían poner inclusive su propia Mm, moneda, algo así que empezaba como que a sonar, pero bueno, no pasó a mayores. sí, ahorita que lo recuerdas, sí tienes razón. El de Yucatán, recuerdo más el de Yucatán que el de California, pero creo que el de California fue más por el tema de la falla de San Andrés. Se ha comprobado que año tras año, pues unos centímetros, pues sí se ha estado abriendo la grieta y pues bueno, ya, digo, no es que sea otro estado, ¿verdad? Sigue siendo parte de México,
pero en algún momento, pues, no sé cuántos años pasen, ¿verdad? Miles de años, que todo el estado de Baja California, pues llegue a separarse ya como tal, pues sería en ese caso el continente asiático, viajaría a la otra parte. Entonces ahí no sé cómo estaría la competencia del territorio. Si ustedes recuerdan, en la clase 2 que les di, que hablé de territorio, población y estado, les dije ahí hasta cuántos kilómetros de la costa, hasta cuántos kilómetros se puede considerar como dentro del territorio nacional. Entonces no, ahorita no creo, ¿verdad? Pero en algún momento sí va a generar cierto conflicto con otros países, porque si bien es cierto son aguas de ultramar, pero algún país pues tiene dueño de esas aguas, como le llamamos, ultramar, ¿no? O las aguas profundas. Recordemos que pues parte del Atlántico pues, como tal, pues sí esta nos va a dar hacia el otro lado del continente, que podría ser ya Japón, entonces ya sería parte del continente asiático, ¿no? Pero bueno, es, no sé cuántos millones de años tengan que pasar, no sé si pase en realidad, si ahora sí que sería algo incierto, ¿verdad? Pero sí es cierto esto que usted refiere de Yucatán. Digo, si bien es cierto, todos los estados de la República tienen una bandera, pero sí estaba acordándome de ahí, por ahí de Yucatán, que ya se tenía su proyecto de una banderita por ahí. De hecho, Yucatán, lo que es la península de ahí de Yucatán, Chiapas, pues a principios de 1900 fueron países que se ingresaron a México. Uno de ellos también que no logró ingresar a México como país fue Guatemala y ya tenían su decisión y sí había sido aprobada por parte de aquel país ser parte del Estado mexicano. Pero en 1910, ¿qué pasó? Pues pasó la Revolución Mexicana. Entonces el gobierno guatemalteco, a pesar de que ya había sido aprobado por parte de ellos y ya habían solicitado el ingreso de ellos como país, justamente se echaron para atrás porque pues les da ese como miedo de pues, la incertidumbre de qué va a pasar. Y por eso Guatemala quedó como un país y ya no fue parte del territorio mexicano, pero también tiene ahí su peculiaridad o su historia. ¿Vale? Bueno, ahora bien, dentro de estos, cuando se quiere hacer un nuevo estado, pues obviamente va a haber legislaturas en los estados cuyo territorio se trate, y pues obviamente no se va a dar, o puede ser que no se dé el consentimiento, o puede ser que sí se dé el consentimiento, según sea el caso, la exposición de motivos, y como lo dije, va a haber una votación de cuántos de las dos terceras partes, ¿para qué? Para la aprobación de un nuevo estado de la República. Y desde luego, al hacer un nuevo Estado de la República, pues ¿qué se va a imponer? Pues las contribuciones para cubrir el presupuesto. Si ustedes se dan cuenta, cada Estado de la República, si bien es cierto, somos un solo país, México, cada Estado de la República, pues sí recauda impuestos. ¿Por qué? Porque pues se usa para el bien nacional, se usa para continuar con el propio desarrollo del mismo país y obviamente para la mejora del mismo país, o esa es la idea, ¿verdad? O ahí nomás queda a veces solamente la idea. Pero bueno, sí, sí, la idea es que es esto, que haya las contribuciones necesarias al presupuesto propio del país y desde luego también pues se va a dar las bases para celebrar créditos a los nuevos estados o al nuevo estado. Ustedes se dan cuenta, hay veces que los estados pues sí generan recursos, pero también necesitan recursos. El mismo país les da pues recursos o les da créditos, porque pues se supone que en teoría van a hacer mejoras en cada uno de los estados y desde luego, parte de esto es contribuir a la deuda nacional que pues tenemos, es decir, no agravarla más, sino por el contrario, ayudar al pago de la deuda. Y pues básicamente es eso, ¿vale? Desde luego también se tiene se impedirá que haya un comercio de estado a estado y se establecen restricciones. ¿Por qué? Porque se supone que ellos quisieron de manera voluntaria crear un nuevo estado, es decir, al formar un estado, un nuevo estado dentro del país, pues obviamente tienen la misma soberanía, tienen las mismas obligaciones,
Y obviamente los nuevos habitantes de este estado, en caso hipotético que llegara a pasar, pues obviamente vaya, no se le puede vender entre un estado y otro estado, porque somos parte del mismo país, ¿no? Entonces también tiene sus facultades para legislar sobre materias ya como tal, en este caso como hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, la industria cinematográfica, y todo esto pues obviamente lo vemos también dentro de nuestra Constitución, ¿vale? También va a crear y suprimir empleos públicos de la Federación, también declarar guerra, pero esto no lo vamos a ver honestamente. ¿Por qué? Porque esto va a ser a través del Ejecutivo, es decir, un Estado no puede ir a declarar guerra a un país o a otro Estado, somos, insisto, de la misma nación. Sin embargo, va a ser tomado su voto en consideración si es que llegara a suceder, que esperemos no, ¿verdad? Y también este mismo nuevo Estado que se llegara a formar, pues va a poder eh, dictar leyes, eh, y evidentemente, pues, insisto, va a tomar también tus obligaciones y pues también va a tener opinión en lo que pasa en el Congreso de la Unión, el Ejército, la Marina, eh, pues va a ser parte ya como tal, ¿no? También va a entrar dentro de lo que es injerencia, lo que es propiamente la Guardia Nacional y pues también este nuevo estado que se llegue a elegir va a formar a sus nuevos jefes de estados, es decir, quién va a ser su procurador en ese caso de su estado, y pues obviamente va a dar quién van a ser sus legisladores, quiénes van a ser sus senadores, va a ser el mismo proceso que establece la misma constitución. Sin embargo, pues esto va a ser a propuesta de cada nuevo estado, y desde luego también va a producir pues leyes, va a tener la facultad de producir leyes, condiciones jurídicas de los extranjeros, de los aquellos que obtuvieron nacionalidad por naturalización, también lo puede tener. Y también va a tener parte de la injerencia en lo que es el Consejo de Salubridad, es decir, de salud general, pues en el mismo país. Es decir, que un estado nuevo que se llegara a formar, pues obviamente, pues tiene todas las mismas obligaciones como cualquier estado, ¿vale? Ahora bien, nos vamos a saltar un poquito y nos vamos a ir a lo que es, perdón, permítame un segundo. Permítame, ya. Perdón, es que como tengo la computadora y está un poquito medio lenta, me estaba pidiendo ahí una actualización, perdón. Bueno, ahora sí, también tenemos dentro de las facultades del Congreso, pues como lo referí hace un momento, admitir nuevos estados de la Unión o de la República, o en este caso Unión Federal, informar nuevos estados dentro de los límites que existen, y obviamente que tienen, insisto, ya van a tener voz, voto, y obviamente se tiene que comprobar que tiene los elementos necesarios, los que yo les referí hace un momento, los 120,000 habitantes, si hay motivos, no, por qué sí o por qué no se puede crear ese nuevo estado, y también tiene facultades, o mejor dicho, injerencia en lo que es propiamente ya la emisión de nuevas leyes, incluso derogarlas, si se llegara el caso, incluso hay iniciativa de cómo hacer una nueva ley, si se llegara a suceder. Y también va a hablar o tener la injerencia en lo que es la estructura política del país, perdón. Y ahora bien, vamos a ver lo que es la estructura política de la capital de la República, donde sí se puede cambiar la residencia de los poderes supremos de la Federación. ¿Cuáles poderes? Ejecutivo, legislativo, judicial. Recordemos que poder solamente es uno, sin embargo está dividido en tres, ¿vale? Entonces, retomando un momento a la pregunta que nos hacía la licenciada Pau, ¿sí se puede dar en otro lugar la residencia de los poderes? Sí, pero debe de haber un proceso. Recordemos, si ustedes saben, que en la vida nacional, pues incluso hasta México como tal, su capital, pues ya es Ciudad de México, obviamente. Pero también en algún momento
Nuestra capital pues estuvo en otros estados de la República, Veracruz, estuvo en el norte, en Coahuila, en Sonora también. Entonces la capital de México pues realmente aquí en la Ciudad de México pues tiene que quizás 100 años. Entonces, sí, el Estado de la República ha estado, perdón, la capital de la República ha estado en otros lugares. ¿Se puede mover el Congreso? Sí, claro que se puede mover, obviamente, como con lo que establece nuestra misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, tenemos un proceso de cómo se va a cambiar, no es solamente por iniciativa de unas cuantas personas o solamente los que unos quieran hacer el cambio. Insisto, hay un proceso. Recordemos que estamos en un país democrático, entonces en ese sentido, nuestra democracia es parte de ellos, ¿vale? Ahora, también dentro de sus facultades, pues obviamente va a tener las facultades de fiscales, las facultades financieras, ¿con qué objetivo? Pues poner nuevas cargas tributarias dentro del país, erogar el presupuesto como tal. Y si recordemos, cada año pues tenemos valga la expresión, ya un presupuesto que se va a gastar al siguiente año, ¿vale? Entonces, pues da las bases sobre las facultades del Ejecutivo para celebrar créditos de la nación, es decir, se puede pedir créditos a favor de la nación y también, pues obviamente, a pagar lo que es propiamente los créditos a otros países que le han prestado a México, en este caso, como se ha referido, la deuda externa, y pues es obligación de todos los estados contribuir al pago de esta misma deuda, ¿vale? Ya les había referido, también se pueden expedir las leyes, establecer contribuciones, ¿en qué temas? Pues en relacionado al comercio exterior, también lo regula la misma Cámara, el aprovechamiento y la explotación de recursos naturales, esto es lo que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo cuarto, artículo quinto y el artículo 27 constitucional, donde estos nos establece propiamente pues entre otras personas, los derechos de las personas. En este caso, el 27 se va un poquito más enfocado a lo que es los recursos naturales y también nos habla de las instituciones de crédito y seguros. ¿Por qué? Porque a pesar de que México pues pide créditos a otros países, pues también tenemos que asegurar parte de esto del pago. Entonces, también te hace hablar sobre los servidores públicos concesionados o explotados, bueno, sí, los servicios, perdón, el servicios públicos concesionados o van a ser explotados a través de terceros. Ustedes recordarán, por ejemplo, México como tal no tiene una tecnología para extraer petróleo en mares o en aguas profundas del subsuelo marítimo. Entonces, ¿qué hace? Pues contrata empresas, pues obviamente que no son mexicanas, sino contrata empresas el extranjero, ¿ven? Entonces, dentro de sus facultades, pues también tenemos esta parte de sobreexplotar o explotar los recursos naturales. Y pues, afortunadamente México, pues todavía sigue siendo un país rico en petróleo. Lamentablemente, y si lo digo así, en un sesgo de, pues no de tristeza, ¿verdad? Pero sí, insisto, es lamentable que nuestro país, a pesar de tener muchos recursos naturales, por ejemplo, en el ramo turístico, pues aún sigamos dependiendo nuestra economía de lo que es propiamente el petróleo. Y pues digo tristemente también, ¿por qué? Porque ya nuestras energías, pues ya tratamos de que sean energías limpias, la eólica en este caso, la energía solar incluso. Sin embargo, pues en México no tenemos aún esa tecnología y tampoco se le ve mucho que digamos por parte del gobierno, del Ejecutivo Federal, que quiera apoyar ciertos proyectos de este tipo de energías limpias, ¿verdad? Entonces, no sé cuánto tiempo, pero por lo que veo, pues mucho tiempo sí vamos a tener que estar aguantando, o bueno, mejor dicho, depender de lo que es el petróleo, ¿vale? Perdón. Como les decía, los servicios públicos pueden ser concesionados o explotados por terceros. En estos, pues como les decía, la energía eléctrica, la producción y consumo de los tabacos labrados. Esto en este caso, México no es un productor de tabaco muy grande.
incluso el tabaco mexicano, pues no es de calidad, valga la expresión, no se considera como tal, sin embargo, hay cosas en la Constitución que todavía pues, sí se pueden modificar, sin embargo, bueno, ahí quedó como les he referido. También tiene la concesión de la explotación de otro recurso natural, pues en este caso el petróleo y obviamente todos los productos que son derivados del petróleo, en este caso como la gasolina. Como ustedes saben, y lo hemos padecido siempre, el petróleo mexicano pues sale como tal bruto, crudo, digámoslo así, de nuestros yacimientos. Sin embargo, en México, como tal, al 100% una refinería, o por lo menos al finales de este sexenio, pues no teníamos una refinería. Entonces, todo el petróleo que se hacía en México, pues se manda a otro país lo procesa, genera gasolina y nos lo revende. Y pues es ahí el por qué a veces está más caro perdón, porque es más cara la gasolina o todos estos productos derivados propiamente del petróleo. Fíjense que la misma Constitución yo creo que ha quedado un poquito atrasada porque habla ahí en el sentido de la producción de aguamiel y fermentados, como es en este caso, pues el pulque. Insisto, ya es un poquito este tema, quizás no se ha legislado ahí. También tenemos el tema de la explotación forestal. Hay árboles que son frutales, árboles que son para que su madera se obtiene para otros fines, muebles, incluso carbón, leña para carbón. Y también la misma Constitución por ahí nos dio lo que es lo que es la producción de fermentados, entre ellos, como les dije, el aguamiel fermentados y entre otros que nos dio, pues también es la cerveza. Desde mi óptica ya es un poquito más, mejor dicho, falta legislarla ahí. ¿Por qué? Pues con el ir y venir de nuestros años, pues este tema ya quedó un poquito atrasado, digámoslo así. Ya la producción del agua miel, en este caso del fermentado, que es el pulque, pues ya no es un consumo tan grande como lo fue hace todo el siglo pasado, ¿no? A mediados del siglo pasado, ya por los años 50, 60, donde era el típico mexicano que solamente bebía pulque. Hoy, pues nuestra bebida número uno a nivel mundial, pues en cuestión alcohólica, pues obviamente el productor de esto, que es la cerveza, pues es México. Sin embargo, pues insisto, también México, pues sí tiene ahí tiene ahí, está legislado que pues se puede ser explotado directamente por la federación. Entonces, pues bueno, insisto, ya ha quedado un poquito más eh, eh, atrasado en este caso. Ahora bien, las entidades federativas participan en el rendimiento de las contribuciones especiales y desde luego que estos pues son propios o proporcionan a lo que es desde luego lo que las leyes secundarias nos determinen y las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente de los municipios que deben de dar de ingresos, es decir, parte de los impuestos también sobre lo que es las energías eléctricas. Es decir, también esta parte el mismo estado también lo tiene regulado y también habla también un poco de las actividades económicas e industriales y desde luego que debemos de entender aquí, pues las actividades económicas e industriales, obvio, insisto, todo esto dentro del marco que establece nuestro artículo 123. ¿Por qué? Porque el artículo 123 que nos regula el trabajo. Entonces, dentro de esto que vamos a tener, legislar en toda la República materia sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, incluso parte de la pirotecnia. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de nuestra constitución también hay un apartado de lo que es la industria cinematográfica, comercio, juegos, pero juegos de apuestas, juegos de sorteos. También, si ustedes se dan cuenta, hay una ley hay una legislación que regula lo que es los juegos de apuestas y sorteos. ¿Esto con qué objetivo? Sí, fíjense, desde 1910 estábamos hablando de este tipo de legislaciones. Sin embargo, estos de los juegos de apuestas y sorteos permeó hasta nuestros días, obviamente. ¿Por qué? Porque de ahí nos damos cuenta si hay incluso un tema más allá de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto me viene en este momento a la mente, ¿por qué? Porque si bien es cierto, ya es una legislación que ya tiene sus años, esto permeó muchos años después, hasta el 2009,
Entonces, por eso es que sí es importante tomar en cuenta este de juegos de apuestos y sorteos y también los servicios financieros. Curiosamente, cuando hablamos de servicios financieros, todo el mundo o piensa o pensamos muchos que es la banca, bueno, servicios bancarios o la Comisión Nacional Bancaria Mexicana. Sin embargo, también dentro de esto, de lo que es las nuevas formas de tener la economía, tenemos lo que es la ley FinTech. Esto ahí por ahí pueden apuntar. La ley FinTech que en realidad es ley, es una, permita, la ley FinTech para nosotros en México lo conocemos como la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, en este caso las criptomonedas. Se supone que esto iba a ser un boom pues ya en todo a nivel mundial, sí lo es. Sin embargo, aquí en México aún no lo tenemos legislados como tal. Si hay por ahí alguien se puede echar un clavado en ese tema, pues obviamente se va a dar cuenta que hay muchas lagunas, incluso hay hechos que aún desde el punto de vista jurídico, por así decirlo, se considera que sí hay delitos, de, insisto, por las lagunas jurídicas. Sin embargo, pues al no existir un tipo penal, pues obviamente no hay un delito. Pero entonces hay quien tenga ahí la oportunidad de echarse un clavado, de verdad se los recomiendo. Insisto, es la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, o en este caso las criptomonedas, o monedas electrónicas, ahora sí que póngale el nombre que ustedes le quieran poner, Bitcoin o el que tengan, ¿verdad? También otra de las facultades que tiene el Congreso, pues obviamente es establecer las casas de moneda, es decir, quiénes son aquellas que van a emitir, obviamente, la casa de moneda. En este caso, la marca Nacobre, que es nacional de cobre, pues obviamente México, ellos solamente hacen las monedas. Sin embargo, el Banco de México es quien les acuña o les hace el sello de lo que es el águila y el número, pues valga la expresión, ¿no? Acuña la moneda o de cuánto va a valer cada una de nuestras monedas. Entonces, estos también son parte de las facultades y desde luego también establecer lo que es el valor relativo de la moneda extranjera. Llámele el peso, la moneda que quieran, dólar, euro, yen, rupias incluso. Esto, ¿quién lo regula? Pues obviamente el mismo Congreso. ¿Vale? Expedir leyes para la programación, promoción, concentración, ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto, y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios sociales y nacionalmente necesarios. En este caso, si ustedes se dan cuenta, en México sí han habido muy buenos programas. Uno de ellos es el Segalmex. Lamentablemente, los fines que tuvo Segalmex, pues no son propios a los que tenía en su origen, por el cual fueron pensados. Otro de ellos, pues la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues que también su idea era muy buena. Sin embargo, pues el mal manejo de los funcionarios en su momento, pues los fines que tenían o que perseguían estos, pues ya no fueron acordes a lo cual era la idea, ¿verdad? Y también tenemos la facultades para expedir leyes tendentes a la promoción, a las promociones, en este caso, de la inversión mexicana, es decir, ya hablamos aquí de la banca mexicana, la regulación de la inversión extranjera, las transferencias de tecnología y la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos que requieren el desarrollo nacional. Ustedes se van a dar cuenta dónde van a encontrar esto de lo que es la regulación de la inversión extranjera. Eso lo vamos a encontrar generalmente cuando se crean morales, es decir, empresas. Si ustedes se dan cuenta, pues generalmente si alguien ha tenido a la vista un acta constitutiva, sí hay un apartado y casi en todos lados lo van a ver siempre ese apartado, donde habla de las inversiones, si son extranjeros o son mexicanos, en el caso de que pueda ser una inversión solamente de mexicanos, entre mexicanos y para mexicanos, y en algún momento quisieran modificarla, pues también vamos a tener ahí dentro de los estatutos de cada una de las constitución de las morales, una parte donde se prohíbe o se puede autorizar la inversión de extranjeros y sobre todo con qué capital. ¿Esto a qué nos va a llevar? Bueno, en algún momento, si bien es cierto, en apariencia parece ser simple solamente el autorizar o no autorizar una inversión extranjera, a la postre sí puede ser un problema. ¿Por qué? Porque la unidad de inteligencia financiera
les va a generar alertas o indicadores, ¿vale? Entonces, todo mexicano tenemos ante el servicio, bueno, valga la expresión, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, tenemos un reporte de actividades vulnerables, relevantes, preocupantes. Entre ellos, pues obviamente vamos a encontrar cheques, depósitos, todos los mexicanos así lo tenemos, ya sea en positivo o negativo, es decir, solamente aparece un reporte, te sale sí o no. Sin embargo, vean hasta dónde puede trascender esto. También se habla de los empleos públicos y desde luego que también se va a crear o suprimir empleos públicos de la federación y también se puede aumentar o disminuir los salarios, dotaciones, en este caso los salarios. Como ustedes saben, pues en teoría, o bueno, hay un proyecto de ley en el cual se pretende que ningún servidor público pueda ganar más que el presidente. Entonces, por eso es parte de la reforma que se está dando al Poder Judicial. Sin embargo, pues sus funciones son totalmente diferentes. Y este, y también como lo referí, también otras facultades, pues es cambiar la residencia de los poderes supremos de la federación. Recordemos que el poder solo es uno, sin embargo está dividido en tres, ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, cada uno tiene sus propios recintos. Y también otra de las facultades que tiene ahora sí que valga la expresión, el ejecutivo, es en temas bélicos, como es la declaración de guerra, que esperemos nunca pase, ¿verdad? E incluso prestar bueno, declaraciones de guerras y prestar sobre todo datos del poder, bueno, datos de los mexicanos, valga la expresión, o mejor dicho, personas, soldados mexicanos, valga la expresión, a un país que sea amigo. Entonces también esas facultades también sí las tiene el Congreso. Levantar y sostener instituciones armadas, esto, insisto, va en tema enfocado a lo que es el ejército, marina de guerra, fuerza aérea y obviamente va a reglamentar su organización y propiamente los servicios, que es lo que da. Ustedes se dan cuenta cuando hay un desastre, en este caso Guerrero, todas estas zonas que están sido afectadas por el huracán que estamos pasando, lo que es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pues en esta parte que es costa, vale la expresión, pues el Ejecutivo tiene de alguna manera forma de cómo mandar a ellos. Siempre realmente nuestros soldaditos son las personas que siempre van y ayudan. Ustedes lo han visto y pues también son parte de sus facultades. Y obviamente también dentro de sus facultades pues generan reglamentos y organización, reglamentos para la Fuerza Armada, obviamente sus disciplinas que van a nombre de ellos, y como lo referí hace un momento, van a nombrar su jefe respectivo o los oficiales de las Fuerzas Armadas, y también tienen otras facultades que es la de la población, es pedir leyes que desde luego concurra el gobierno federal, los estados y municipios en el ámbito, obviamente, de sus respectivas competencias en materia de asentamientos humanos. Es decir, si ustedes ven algunas zonas, unas son para vivienda, otras son para sembrar, como son las parcelas. Sin embargo, bueno, como la población o la mancha urbana va creciendo, pues, si nos vamos a ver lo que es el Estado de México en relación de 1950, 1900, incluso 80 o 90 al día de hoy, pues si ustedes se dan cuenta, la mancha urbana va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, hay asentamientos que en su momento, pues sí, hay que ser honestos, eran irregulares. Hoy, con el paso del tiempo, ya se han regularizado. No estamos lejos, los que vivimos aquí en el Estado de México y zonas conurbadas como Ciudad de México, pues nos dimos cuenta de que cómo es que Chalco se aventó casi 25 días bajo el agua. ¿Por qué? Porque de alguna manera eran asientos irregulares. Sin embargo, bueno, se fueron regulando a través del municipio, en este caso Chalco, y pues ahora ahí está el problema, ¿verdad? Que después de ellos son los damnificados. Sin embargo, esto lo digo como un ejemplo, a modo de ejemplo, para que vean que sí, sí ha pasado lo que es un tema referente a la población. Y también, como he referido desde el principio de la clase, también una de las facultades que tienen, pues son de expedir leyes. Si ustedes recordarán al principio de las clases que yo les referí, les dije, cada uno de los estados de la República tiene una constitución estatal. Si bien es cierto, tenemos la
nuestra Carta Suprema, de ahí el nombre, nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. También recordemos que cada estado de la República tiene su constitución, ¿vale? Incluso tiene sus propios decretos, sus propias leyes. Tan es así que tenemos un código penal para cada estado de la República. Bueno, sí, un código penal para cada estado de la República. También tenemos un código penal federal y también tenemos ahora ya un código nacional, ahora sí que valga la expresión, para todo el país. Y en todas las materias ya se está tratando de unificar. Sin embargo, en la parte procesal, pues sí va a haber un código para todo el país en cada una de las materias. Entonces son propiamente facultades que tiene cada uno de los estados. Si ustedes se dan cuenta o han abierto algún código penal, hay tipos penales que en un estado de la República pueden ser más agravados, es decir, tienen más penas que en otro estado de la República. ¿Por qué? Porque cada uno de los estados obedece a la problemática propia de cada uno de la entidad. Era lo que yo les refería hace 3 o 4 clases. ¿Cuál es el objetivo de los diputados y senadores? Representar a cada una de los estados de la República. Entonces, ¿cuál es el fin? Pues obviamente proponer leyes, derogar leyes que afecten a su comunidad. Por eso es que estábamos hablando cómo se elegían los diputados y cómo se elegían los senadores. En el caso de los diputados, puede ser cualquier persona sin que pues tenga estudios. En el caso de los senadores, sí se debe tener un poquito más de estudios, ¿vale? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, insisto, ¿qué representa? Representa a la comunidad, representa al Estado, ¿vale? También tenemos ahí otra de las facultades del Congreso, pues las cuestiones diplomáticas y consulares. Es decir, cuando un país tiene un problema con México, pues entonces, a través de los cónsules, los podemos, o en teoría se puede tener la sana convivencia, en este caso, o tener en buenos términos. Si ustedes recordarán, a principios de año, México tuvo conflicto con un país permítanme, tuvo un conflicto con Ecuador. ¿Por qué? Porque había personas de Ecuador que habían pedido asilo político dentro del país. Sin embargo, esos estaban en el cónsul. Es decir, al estar en el cónsul mexicano, estamos hablando de que están siendo parte del territorio mexicano. Es decir, no pueden violentar, no pueden ingresar a estos lugares. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estás haciendo, si bien es cierto, el cónsul está en un país ajeno a México, cierto es que esa parte que se le dio se considera territorio mexicano. Entonces, cuando México da cierto asilo político a ciertos, pues sí, políticos de Ecuador, pues se considera que les está dando asilo. Sin embargo, Ecuador, de una mala manera, lo digo así, ingresó y violentó el Estado mexicano, ingresó al consulado, hacen una especie de cateo, sacan a las personas y las llevan presas, pues sí se generó ahí un conflicto. No sé si alguien lo recordará, el conflicto México-Ecuador. No, profesor. Bueno, busquen ahí cómo pasó esto. Ahora sí que hay varios videos en YouTube que los diplomáticos de Ecuador pues, fueron expulsados de México. Y en Ecuador, pues los diplomáticos de México que estaban en Ecuador, pues también fueron expulsados. Y esto generó pues sí, una crisis política o diplomática, porque no solamente fue una transgresión al Estado mexicano, sino que fue una transgresión a todas aquellas, fíjense hasta dónde repercutió, a todos aquellos países que forman parte, en teoría, de la paz de la nación, o en la paz de América. Entonces, cuando se hace en Estados Unidos, curiosamente, porque allí es la sede de la ONU, entró a votación, muchos países de América apoyaron a México y como 3 o 4 apoyaron a Ecuador
y hubo otros que abstuvieron su voto en el sentido de determinar si actuó bien o actuó mal, en este caso, el Estado de Ecuador. ¿Por qué? Porque si dijeron unos, pues ya México, que es un país que honestamente en América somos dentro de las primeras cuatro o cinco potencias económicas, digo, a nivel América, pero obviamente atrás de Estados Unidos, Canadá, y bueno, y sí, México obviamente, y yo creo que el segundo sería, el tercero o cuarto sería Brasil. Lograron hacer eso, lo podían hacer con cualquier país. Entonces, no solamente México expulsó a los diplomáticos de Ecuador, uno de ellos que también estuvo por ahí fue Estados Unidos, El Salvador también estuvo a favor de México, entonces fue más allá. Entonces, no solamente afectó a solamente al país México, afectó también a las, puede ser, o mejor dicho, decían ellos, puede repercutir que si hoy dejamos que esto pase, pues ya cualquier país, en este caso Ecuador, porque es el país que le estoy poniendo como ejemplo, pueda afectar la soberanía de cualquier país. Hasta eso México fue más diplomático, no se pronunció más allá de. Sin embargo, un país bélico como lo es Estados Unidos, pues yo les aseguro que pues ya estuvieran tropas apuntando para allá, ¿verdad? Pero bueno, eso se los digo en forma de que sí ha pasado, esperemos no vuelva a pasar, y allá por el año 2002, no más para acá, 2005, 2006, también expulsaron a diplomáticos mexicanos de Venezuela, y de Venezuela, pues obviamente expulsaron también, de México se expulsaron diplomáticos venezolanos, y ahí hubo una crisis, cuando, si ustedes recordarán, allá estaba este Hugo Chávez, de su forma de gobernar, de cómo estaba. Entonces, sí hubo por ahí también otra parte. Son los únicos dos eventos que de momento recuerdo: Ecuador, México y Venezuela, México. Digo, puede ser que hayan más, ¿verdad? Esperemos no se den más. Sin embargo, pues es parte de esto hasta dónde puede repercutir, ¿vale? Entonces, meterse en un país soberano como México y ser parte de la Organización de las Naciones Unidas, no solo es meterse con un país, sino es meterse con todo, en este caso Latinoamérica, y en algún momento pues puede repercutir. También de alguna manera yo les había referido que otra de las facultades del presidente, o mejor dicho, otras facultades del Congreso, pues es ingerir sobre la salud general. Como ustedes saben, cuando fue la pandemia, pues hubo decretos presidenciales donde daban lo que es, donde se aislaban las personas. Entonces, pues esto creo que es lo más cercano que vimos. También entre los secretarios de cada uno de los estados, pues también tienen sus facultades y disposiciones propiamente. Entonces, eh, se legisló en temas de epidemia, bueno, sí, se legisló en temas de epidemias de carácter grave o que ponían en peligro a la nación. En este caso fue una a nivel nacional, como fue pues el virus que pasamos, el SARS-CoV-19, pero también ha habido epidemias que han sido únicamente de México. Ustedes recordarán allá por el 2008, 2009, cuando se dio una gripe, creo que fue la gripe aviar, en el sexenio de Calderón, pues la forma en cómo se tomó las medidas sanitarias, pues fueron totalmente diferentes. Es decir, en ese momento el país fue aislado, es decir, la epidemia no salió más allá de, más que en México. Entonces, las pandemias pues se manejaron de una manera diferente, pero el tema o el comentario que digo enfocado hasta dónde puede ser el ejecutivo, es decir, el presidente, hasta dónde puede llegar a hacer decretos o leyes, en este caso, de carácter de emergencia. ¿Por qué? Porque pues obviamente atendemos a la vida nacional, a la salubridad pública, ¿vale? Y pues obviamente dentro de nuestra salud pues tenemos campañas contra las drogas, campaña contra el alcoholismo. Incluso ya se está viendo un tema de salud, la prostitución aquí en México. ¿Por qué? Porque ahora con el paso de migrantes, pues, pues ahora sí que sin meterme a otro tema más allá de, pues el trata de blancas, o mal llamado trata de blancas, pues también ya se está viendo
un tema de salud pública, ¿vale? Y pues como también lo he referido, también una de las facultades que tiene, pues es expedir leyes en el cuerpo diplomático, en el cuerpo consular mexicano, de México para, obviamente, ahora sí que de México para otros países, y también tiene otras facultades que son de carácter penal y obviamente de justicia. Es ahí el origen o el porqué del decreto de la reforma, porque pues tiene injerencia ahí. Obviamente también sus facultades, pues como lo referí, establecer delitos, es decir, nuevos tipos penales. Los tipos penales se van creando con el ir y venir de la sociedad. Al final, el derecho penal que protege, pues también el bien jurídico de otras personas, ¿vale? No solamente el tuyo, sino el de otras personas, es decir, tu actuar, que tú no te salgas de la norma y no afectes los derechos de otras personas y otras personas pues no afecten tus derechos. Es parte del derecho general, en este caso el derecho penal, y pues obviamente tiene injerencia ahí, lo que es en materia de derecho penal y en materia de justicia. ¿Por qué? Porque hace la procuración y en este caso la impartición de justicia. Es ahí el origen del por qué él tiene las facultades, en este caso, en el Congreso, de señalar quién es el Procurador General de la República. En cada una de las legislaturas o en cada uno de los estados, ya como tal, cada uno de los gobernantes de cada estado de la República, si ustedes se dan cuenta, quien elige cada uno de los procuradores o fiscales generales de cada estado es a través del gobernador. Es decir, se hace una propuesta o una terna de, pues valga la expresión, una terna de 3 personas y entre ellos se elige quién va a ser el nuevo procurador o nuevo fiscal. Esto, insisto, de acuerdo a las atribuciones de cada uno de los estados de la República. Pero eso lo van a ver muy común cuando hagan el cambio de fiscal general o procurador de cada una de las entidades. Digo procurador o fiscal, ¿por qué? Porque algunas legislaciones ya se está hablando del fiscal general del estado, pero hay otras legislaciones, como en el caso de Tlaxcala, que aún hablan de un procurador de justicia, ¿vale? Entonces, sí, en algún momento, pues todos les van a considerar ya fiscales, ya se va a ir legislando, ya no van a ser procuradores. Y también otra de las facultades, pues es sobre la educación. ¿Por qué? Porque pues obviamente son los que dan los lineamientos o los planes de estudios de cada uno de la educación pública, claro, a nivel básico, medio y obviamente superior, es decir, de preescolar hasta universitario, incluso hasta doctorado, ¿vale? Entonces es parte de todo lo que es educación, pues también tienen injerencia ahí. Y también tienen carácter eminentemente político. Esto de acuerdo a lo que establece, insisto, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también nos da la facultad, o bueno, les da la facultad de expedir las leyes, como los he referido, a través del Senado, a través del Congreso, a través de las cámaras. Y otra de las facultades que tiene también es aceptar la renuncia del presidente de la República. Yo dudo que algún día lo veamos, porque pues bueno, al final del día, una persona que hace campaña por muchos años, lo que pretende es ser presidente de la República y llegar al poder y renunciar, pues prácticamente sería inconcluso. Entonces, no dudo que pase, pero pues bueno, no, hasta este momento yo en la vida que llevo, pues no he visto que alguien renuncie, ¿verdad?, a ser presidente de la República. Al contrario, se ha visto que, bueno, se han querido perpetrar en el poder en vez de renunciar. Entonces de ahí salió con la frase de Francisco Madero, sufragio efectivo, no reelección. Y por ahí un abusado dijo que quería modificar la frase de sufragio efectivo, no reelección continua. Es decir, quería dejar un periodo, gobernar, dejar un periodo y volver a gobernar. Sin embargo, pues no, afortunadamente no pasó esta parte, ¿vale? También otra de las facultades que tenemos es el desarrollo nacional y los símbolos patrios. Recordemos que incluso hay una ley de este tema, es los símbolos de la nación, entre ellos como mexicanos que tenemos nuestra bandera, nuestro escudo y nuestro himno. Si ustedes se dan cuenta, si alguna persona canta mal el himno nacional dentro del territorio mexicano, pues también puede ser susceptible a una multa. Si ustedes se han dado cuenta, ha pasado casos de que hay ciertos eventos deportivos y cantan el himno nacional mexicano en otro país, que generalmente es Estados Unidos,
y lo cantan en un tono diferente, cambian la letra, pues no les han hecho ninguna multa efectiva. ¿Por qué? Porque también dentro de nuestra legislación sí hay forma de multarlo, pero también la misma legislación dice que es dentro del territorio mexicano. Entonces, al ser o alguien haga algo fuera del territorio mexicano, pues muy difícilmente pues va a obtener una multa, ¿no? Y insisto, también se han hecho modificaciones a los símbolos patrios. Si ustedes se dan cuenta, o bueno, quizás hay cambios que no nos damos cuenta a lo que son los símbolos de la nación. El cambio más radical que yo recuerdo fue el de Vicente Fox cuando cambia el escudo nacional, es decir, el águila, el escudo nacional, tenía a la mitad la bandera de México, o sea, un cintillo con los colores verde, blanco y rojo. Creo que es el cambio más radical. Cuando sale Fox y llega Calderón, le quitan la cinta y vuelve a quedar el águila. Entonces, cada presidente o cada administración, mejor dicho, pues van cambiando sus símbolos, ¿no? No sé si alguien recuerda algún símbolo patrio que haya sido modificado o cambiado. Bueno, continuemos. Oli, que era Y pues ese también, mismo cuando lo mocharon, ¿verdad? pues sí, de hecho, lo iba a decir Estaba así, mucho, lo toda pensé, la pero no mitad. lo quise decir. Le decían el águila mocha, ¿no? Exactamente. Pero Pues, es el cambio entonces, más ahí mal radical que recuerdo. hemos tenido. Obviamente, si ustedes recuerdan el águila de Juárez, que era la que quería usar el presidente actual, en vez de que sea una aguilita de lado, pues tenía como que las alitas abiertas. Entonces, esa fue otro cambio, pues, que no se dio, pero pues bueno, se pretendía dar, pero sí, licenciado Carlos, tiene usted razón, es el cambio más radical, y sí, se dice así, el águila mocha. También hay lineamientos sobre pues, nuestra bandera. Si algo tenemos los mexicanos es que la bandera nosotros la respetamos, o la mayoría de los mexicanos la respetamos. A diferencia de otros países, van a encontrar plumas, encendedores, incluso shorts o playeras por ejemplo, de Estados Unidos. Caso que no pasa aquí en México. Podemos tener playeras con los colores patrios, pero no con toda la bandera. ¿Vale? Pues compañeros, hasta aquí le paro, ya son 10:28. Créanme que trato de resumir el temario y darle los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque al final del día, primero, es derecho constitucional. Segundo, todas las leyes, todas, van a emanar de la Constitución. Cuando les hago el énfasis de lo que es la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Cámara Revisora y Cámara que propone, es porque en toda la vida, no solo jurídica, en toda la vida como mexicanos, siempre lo vamos a ver. Entonces, por eso mi énfasis a veces son ciertos temas que yo creo que los van a ver siempre como mexicanos y tengan la idea de por qué. Y segundo, porque ustedes al final de cuentas su formación es para ser abogados. Entonces, siempre que estén ante una ley o vean algo, váyanse a la exposición de motivos para entender el por qué algunas leyes se crean, se derogan, se modifican, según sea el caso, ¿vale? Voy a hacer lo posible por generar una clase este miércoles, a ver, miércoles 9. ¿Con qué objetivo? Pues de seguir avanzando en el temario, ¿vale? Los dejo hasta aquí y que tengan un buen fin de semana. Correcto, Luis, gracias. Un día. Buen día, buen día.